Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos ustedes. Bienvenidos a su podcast Levántate y Resplandece. El día de hoy Dios ha preparado una palabra especial para nuestros corazones. El tema que tenemos es valentía de hacer frente a un futuro incierto, en donde Dios va a hablar a nuestro corazón, a nuestra vida, va a bendecirnos. Y bueno, desde ya nos está bendiciendo porque hoy comparto micrófonos con Becky. Sí. Becky, bienvenida, buen día. Muchas gracias, Normita. Ya nos lo debíamos. Sí, ya nos hacía falta estar juntas. Sí. La verdad estoy muy emocionada. Creo que es un tema que va a bendecir los corazones de las personas que puedan escucharlo. Y hoy va a ser un día interesante, ¿no crees? Así es, un día interesante. Hoy es un buen día para alabar a Dios. Hoy es un buen día para recibir de Dios. Y Becky, Sí. bueno, pues, ¿y qué más, no? Tenemos también formas de contacto. ¿Cómo nos pueden contactar, Claro que Becky? sí. Miren, nosotros nos encontramos en YouTube, en Facebook, en Spotify, en todas nuestras redes sociales como leads.mx y en Spotify como Levántate y Resplandece. Ahí también nos llegan a escuchar, nos llegan a poner comentarios. Recuerda que siempre estamos al pendiente de tus comentarios, de lo que quieras decir, de lo que quieras aportar a este tema. Aquí vamos a estar leyéndote. Así es. Estamos para leerte, para dar respuesta a alguna pregunta, para indicarte también cómo llegas acá con nosotros. A mí me gustaría que diéramos la dirección para que la gente sepa y se lance al culto con nosotros. Bueno, recuerda que estamos aquí todos los domingos, tenemos 3 servicios. El primero es a las 8 de la mañana, el segundo a las 11 de la mañana y el tercero a las 2 de la tarde. Y nos encontramos en Prolongación Tlahuicas, número 15, San Francisco de Culhuacán, Alcaldía Coyoacán, cerca del Metrobús Cafetales. Así es. Así que bueno, para que tú te prepares y puedas buscar a Dios en el momento que estés, ahí está la congregación de la Iglesia del Señor. El día de hoy el tema por demás interesante. El Señor quiere hablar a nuestros corazones acerca de cómo respondemos ante las circunstancias que no esperamos de la vida. Y para eso nos acompaña hoy, tenemos el placer de que esté en cabina el pastor Jesse Estrada Horta. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Para mí es un honor, un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y pues sí, el tema que tenemos hoy está muy interesante. Habíamos tratado algunas cuestiones un poquito enfocadas a los hombres, pero el tema de hoy tenemos pues está enfocado a las mujeres. Sí, vamos a tratar de abrirlo y bueno, que también nos alcance para los hombres, sí. Pero está muy, muy hermoso. Valentía de hacer frente a un futuro incierto. No solo las mujeres, los hombres, todos en la vida podemos presentar alguna situación difícil que nos haga pues dudar o nos haga tener miedo de lo que va a suceder. Así y entonces, bueno, nuestra vida en ocasiones... nuestra mente se adelanta a las cosas que inclusive aún no han pasado, ¿verdad? Y nos preocupamos por cosas que no sabemos si vayan a pasar. Nos ocupamos antes de que pase. Entonces, pues nuestra vida puede caer en el miedo, en el temor, en el terror, inclusive, por no saber esta parte futura de lo que vaya a pasar. Entonces, pues nuestra vida puede verse complicada y en ocasiones nos podemos ver pues detenidos por este miedo, nos podemos ver frustrados por no alcanzar nuestros objetivos, pero Dios, a través de la historia que vamos a ver hoy, Dios nos va a mostrar algo bien hermoso, impactante y sobre todo la mano de Dios en aquellos que confían en Dios, porque a veces nos acercamos pues a Dios y hay cosas que pues no sabemos, no conocemos, y Dios nos va revelando y nos va mostrando poco a poco. En ese esperar, ¿verdad? En ese transcurrir de ese poco a poco, podemos caer también en esta incertidumbre de, bueno, ¿y qué va a pasar? O sea, el Señor me está diciendo algo, pero no sé cómo lo vaya a hacer, no sé qué vaya a pasar, y entonces ahí también puede entrar el miedo, pero vamos a ver cómo Dios pues pone su mano sobre nosotros y nos va guiando y eso va a traer la tranquilidad y la confianza en Dios de que cosas buenas van a estar sucediendo. Qué belleza lo que dice el pastor Becky. Dios va a poner su mano sobre nosotros, ¿no? Y de repente me vino esta imagen de la mano de Dios sobre la vida de alguien que está bajo la lluvia y quitando esa lluvia y quitando dudas y quitando temores, resolviendo y guiándote a lo que realmente tienes que hacer. Una vida de valentía. Sí, sobre todo que siento que también hay cierta presión social a veces de estándares que nos ponen como, no sé, aquí está el pastor, ¿no? Como qué debe ser un pastor,
que debe ser una persona, un líder o un hijo o un cristiano o así a veces, y estos estándares, estas voces que escuchamos regularmente que vienen de afuera, nos llegan a abrumar demasiado y nos llegan a poner pensamientos o cosas que tal vez Dios no había puesto en nosotros, cosas o metas que tal vez Dios no quiere que hagamos, y nos terminamos ocupando de cosas que realmente Dios no nos pidió y que nos están guiando, ¿no? Sí, preocupando. Preocupando, pastor, y entonces, para tener esa valentía, decías que íbamos a hablar de una mujer. ¿Cómo viene la cosa? Ok, bueno, no solo es conocer nuestras capacidades, porque humanamente Dios nos dota, aunque no tengamos ninguna relación con Dios, pero Dios nos da dones, capacidades a cada uno, diferentes habilidades que si las desarrollamos, pues humanamente podemos ser personas sobresalientes. Dios no solamente quiere que confiemos en eso, porque muchas veces actuamos pues en base a nuestras capacidades. Yo puedo hacer esto, o aprendí a hacer esto, aprendí a hacer lo otro, y confiamos mucho en eso, ¿verdad? Y cuando no podemos actuar en nuestras fuerzas, con esas capacidades, bueno, ahí está Dios para ayudarnos, ¿no? Y es lo que vamos a ver en esta historia. Entonces, cuando conocemos a Dios, o cuando tú conozcas a Dios, te vas a dar cuenta que vas a poder escuchar la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios es de diferentes maneras, no solo así como pues estás oyendo mi voz ahora, sino a través de la Biblia, a través de alguien, a través de un sueño, a través de una visión, etc. Dios puede hablarte de muchas maneras. Sí. Lo importante es que tú sepas que puedes confiar en lo que Dios te diga. Y aunque Dios te diga algo sorprendente, como cuando Dios le dijo a Pedro, salte de la barca y camina sobre el agua, a veces Dios nos va a decir cosas así sorprendentes, ¿no? Que hagamos y donde nuestra mente tal vez nos lleve a decir, es que eso no se puede hacer, o eso no va a pasar. Sí. Pero si Dios lo dijo, va a suceder. Entonces tenemos que confiar. Amén. Y la historia de hoy, y quiero que me ayuden a leer este pasaje, la historia de hoy se centra en Ruth. Y vamos a leer Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17. Ruth 1, 16 y 17. Listo, tú me dices si lo tienes o ya. 16 y 17. 16 y 17. Amén, dice: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así se haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, ¿no es esta Noemí? Sí, gracias. Esta historia, si no has leído la Biblia, o a lo mejor no has llegado a esta parte, bueno, te la vamos a contar aquí rápido. Y está muy buena. Y bueno, si tienes la oportunidad, léela. Es una gran historia donde vemos la mano de Dios. Entonces, mira, la historia inicia con una familia, un matrimonio con sus dos hijos. Se casan y bueno, en algún momento el papá y los hijos mueren. Los hijos ya estaban casados también. Entonces la suegra pues habla con sus nueras y les dice, pues no tengo más hijos para darles, porque parte de la costumbre del pueblo de Israel era esa, que si un hijo estaba casado y moría sin tener descendencia, el siguiente hijo o uno de los hermanos tenía que pues darle descendencia a su hermano. Entonces, pero la suegra dice, ¿sabes qué? No tengo más hijos, así que váyanse con sus familias, regresen de donde ustedes eran y yo me voy a regresar a donde yo era. Entonces, cada quien a su tierra. Sí, cada quien a su tierra, cada quien por su lado. Entonces, fíjate qué tremendo. Esta historia inicia con la muerte de 3 personas. Wow, fuerte. Acontecimiento en la misma familia. O sea, es algo bastante fuerte, pero donde Dios pues se centra en el plan y el propósito que Él tiene. Y a lo mejor tú nunca habías oído que Dios tenía un plan para ti. Bueno, hoy lo estás sabiendo. Dios tiene un plan para ti y es importante que lo conozcas, sin, ¿no? Entonces, importar las circunstancias. Así es. Digo, hablamos de esto como puede ser cualquier otra circunstancia, que la vida nos pone retos pues difíciles, pero cuando estamos tomados de la mano de Dios, no hay circunstancia que pudiera ser difícil. Humanamente
hay muchas cosas que son difíciles y no podemos nosotros resolverlas, pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Y este fue uno de los casos, ¿no? Entonces, la suegra, ¿verdad? Noemí le dice a sus nueras, pues váyanse. Y entonces una de ellas dice, pues sí, yo me voy con mi familia. Digamos, en la vida vamos a tener la oportunidad de tomar decisiones y tal vez algunas nos parezcan más fáciles que otras. Y aquí, digo, la decisión que vayamos a tomar frente a cualquier circunstancia no es para criticarse porque, digamos, si no hemos pasado por la misma situación o no estamos en la misma situación, es difícil a veces entender la reacción de las personas. La decisión que toman los demás, claro. Entonces, pero esta mujer tomó esa decisión. Tal vez pudiera ser como lo más cómodo regresar a un lugar donde podía tener pues un espacio con su familia, etcétera. Y tal vez era lo más apropiado. Por eso es que Noemí dijo, yo no puedo hacer más por ustedes, entonces váyanse. Y una de ellas dice, sí, me regreso. Y la otra dice que no, que fue el versículo que leímos al principio. Dice, yo voy a ir contigo y lo que tú hagas, yo lo voy a hacer. Esta es una decisión, híjole, tremenda. A veces uno, cuando presenta situaciones difíciles, uno piensa pues apoyarse en la familia. Porque uno considera que la familia le va a dar pues el apoyo, el respaldo que uno necesita, porque somos familia, ¿no? Sí. Con la familia política a veces hay complicaciones, ¿verdad? Porque bueno, pues y en este caso de Ruth, ya no habiendo esa conexión, pues ya la suegra no estaba obligada a retenerla, ¿no? Por eso les dijo, y lo más sencillo era irse. Así es. Sí. Pero esta nuera le dice, no, yo voy a ir a donde tú vayas. Y no se lo dijo como si no tuviera otra opción, sino inclusive habla cosas más tremendas. Nos deja ver que Ruth no pertenecía pues al pueblo de Israel, porque le dice, tu Dios será mi Dios, o sea, en lo que tú creas, yo voy a creer. Entonces, sí, es una situación, un cambio pues, de convicciones, de todo. Exactamente, porque pues ella tenía una vida con el marido, se le muere el marido, pero pues ahí estaba la suegra y dice, bueno, pues yo voy contigo a donde vayas, claro. Y donde tú estés, ahí voy a estar, y lo que tú hagas, yo voy a hacer. Realmente esa mujer tenía pertenencia en su esposo, tanta que decidió seguir a su suegra, ¿no? No fue tan accesible para ella decir, bueno, sí, me voy con mi familia, yo me regreso a mi casa con mi mamá. Ella dijo, no, te seguiré a donde vayas, ¿no? Lo que estás diciendo. Así es, digamos, si uno pensara, bueno, me voy con mi mamá, o me voy con mi papá o con mi familia, pues tal vez como que pues uno se va a sentir cómodo porque protegido, lo conoce, ¿no? Claro. Pero me voy con mi suegro, me voy con mi suegra. Sí, lo piensas, Becky, todavía no estás en eso. Yo le doy gracias a Dios porque mis suegros son una bendición, son una bendición desde siempre que los conocí. Sí. Pero digamos, hemos sabido historias donde hay relaciones difíciles con la familia política. Entonces, que uno decida irse para allá no es tan fácil. No sería como tan fácil para algunas personas. Y con todas estas, digamos, no condiciones, sino con estas pautas de donde tú vayas yo voy a estar y tu Dios será mi Dios y lo que tú hagas yo voy a hacer. Entonces es algo pues tremendo, ¿verdad? Pero tal vez nos podamos encontrar en algún momento en circunstancias difíciles y pues vamos a tener que tomar una decisión y esa decisión va a traer consecuencias, ¿no? Entonces, Noemí a lo mejor no estaba, bueno, seguro que sí lo pensó, ¿verdad? Seguro que sí lo analizó, pero ella llegó a la conclusión de que podía estar mejor pues bajo el cobijo de Dios, porque al final era lo que Noemí representaba, no solamente pues a la familia o lo que le quedaba de familia tal vez, sino ese respaldo de Dios. Entonces a veces no consideramos a Dios, ¿verdad? Digamos, la otra no era, podemos verlo así, ella no consideró a Dios, ella se fue a lo que conocía, a lo que a lo mejor era más cómodo, a lo que a lo mejor era más fácil, a lo seguro, ¿verdad? Y esta otra mujer dijo, no, pues nos vamos y pues vamos a confiar en el Señor, ¿no? Entonces, a veces tendremos que dar pasos de fe, decimos, ¿verdad? Y son estos momentos donde tenemos que creerle a Dios lo que Dios va a hacer. Entonces, a lo mejor no llevamos una relación cercana con Dios, pero cuando conozcas a Dios, verás que Dios te va a poner en esta situación, no solo para que te des cuenta que Dios está ahí contigo. Claro. Esto es hermoso. O sea, ¿cómo Dios nos va encaminando, Becky, a un punto en donde tienes que confiar? Claro, y creo que no lo dice el libro, pero Ruth estuvo casada con un judío
y ella pudo haber conocido de Dios en ese tiempo. Y tenía la decisión de volver a Moab, a sus costumbres anteriores, o ir a Belén, un lugar que no conocía, con una persona que era su nuera. Que medio conocía. Medio conocía, sí, claro suegra. Que sí, la suegra, para ir a un lugar completamente nuevo, pero bajo los lineamientos de Dios. Así es, y decías, pastor, que el Señor nos encamina a eso, a dar pasos de fe. Así es, en la historia de esta mujer, de estas mujeres, pues vemos dolor, sufrimiento, angustia, muchas cosas que pues por las circunstancias, ¿verdad? Llegan a nuestra vida o llegaron a sus vidas, pero cuando vemos el relato de la historia nos damos cuenta de la provisión de Dios, ¿no? Efectivamente, como decía nuestra hermana, Ruth podía haber pues hecho lo que ella estaba acostumbrada a hacer, ¿no? Y seguro que con su esposo vio pues algo de Dios, porque decidió, a lo mejor hubiera dicho, bueno, pues vete por tu lado, yo también voy a Israel por mi lado, ¿no? Hubiera dicho, voy a comprobar lo que tal vez vi con mi esposo o con esta familia, pero decidió quedarse con la mujer. Y bueno, es un gran ejemplo que a pesar de las circunstancias, pues ella confió en Dios, digamos, no fue tanto que tal vez pensara que Noemí tuviera algo, sino era realmente confiar en Dios, porque ella no sabía si Noemí tenía algo o Noemí le iba a dar algo. Noemí ya le había dicho, la suegra ya le había dicho, no tengo nada más para darte, por eso las despidió. Sí, pero es ahí en donde la valentía. Ella toma esta postura y entonces regresan pues a Belén, a un lugar donde pues no sabían qué iba a pasar con ellas, pero pues de alguna manera iban ahí pues juntas, ¿verdad? Apoyándose. Entonces, la decisión de esta mujer, de Ruth, fue con toda la intención. Uh-huh. No sabía qué iba a pasar, pero ella, su acción fue hacerle caso a Dios, confiar en Dios. Entonces, a lo mejor en algún momento enfrentaremos circunstancias donde pues no veremos qué vaya a pasar, no sabremos, no podremos intuir, ¿verdad? A veces podemos intuir lo que viene. Conforme van pasando las cosas, qué va a pasar, pero Ruth no sabía eso, ya confió totalmente pues en Dios, y así en algún momento tendremos que confiar totalmente en Dios, no en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad, no en nuestras habilidades, sino en lo que Dios va a hacer. Y créeme que Dios te va a sorprender en ese momento, ¿no? Sin duda, porque al final del día nuestras habilidades son muy limitadas. Por muy buenos que creamos ser en algo de verdad, siempre vas a encontrarte con que tienes limitaciones inmensas, con que eres un ser muy limitado, pero en las manos de Dios esas habilidades se detonan, esas habilidades se maximizan de tal forma que empiezas a caminar en fe y dejar que Dios use todo eso a tu favor para tu bendición y la de otros. Así es, entonces en algunas decisiones o en nuestras decisiones tenemos que ser intencionales, buscar la intención de que Dios se manifieste, ¿verdad? De que Dios tenga la oportunidad, porque a veces no queremos buscamos a Dios y no lo dejamos, inclusive que Dios actúe, ¿no? Pero tener ese propósito de que Dios haga lo que tiene que hacer, ¿no? El apóstol Pablo, el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, amén. Qué tremendo es, puede llegar ese momento donde nos veamos incapaces, y es ahí donde Dios viene y nos ayuda. No tenemos que llegar, digamos, como que a ese extremo. Si vamos trabajando con el Señor puede ir ayudándonos y bueno, nos vamos a dar cuenta como Dios suple pues todas las cosas y Dios nos va preparando, ¿verdad? No digo que siempre en cuanto le pidamos a Dios, ahí está la respuesta. En algunos casos sí, en otros Dios tiene que preparar nuestra vida para la respuesta que le estamos pidiendo. Entonces, pero en ambos casos, si Dios da la respuesta luego, o hay que esperar, confiar en Dios es lo que tenemos, lo que nos corresponde. Confiar en Dios no significa dejar de hacer, ¿no? Digamos, Ruth se pudo haber quedado ahí, regresado con su familia o irse por su lado. Tenía como diferentes opciones y ella escogió una y entonces confió en lo que Dios iba a hacer a través de esa decisión que tomó. Entonces, cuando tú tengas que tomar una decisión, pues busca la dirección de Dios para que no solamente sean nuestras ideas, no solamente sean tus ideas o lo que tú puedas visualizar, sino que tú puedas ver la dirección de Dios en lo que vayas a hacer. Y entonces tu decisión tendrá esa intención de dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Claro, es que no se trata de tomar decisiones
en donde al final del día busquemos el resultado que queremos, lo que yo esperaba para mí, Ajá. lo que yo deseaba como fuera. Y qué interesante lo que está diciendo el pastor Becky, que tu decisión tenga la intención real de dejar que Dios opere en tu vida, Sí. que no sea lo que tú estás buscando, sino si Dios dice que su voluntad es otra, asumirla con amor, porque tenías realmente la intención de buscar la voluntad de Dios. Sí, sobre todo saber identificar cuando estás tomando una decisión por tus méritos, por lo que tú puedes hacer, por lo que tú quieres, y cuando estás tomando una decisión intencional hacia la voluntad de Dios. Así es. Y qué interesante, pastor. Una decisión intencional hacia la voluntad de Dios. Me gustó. Ok, entonces, continuando con la historia, pues Ruth decide irse con la suegra y entonces van hacia Belén. Entonces, en el camino, aunque la nuera reconoció en la suegra, pues esta parte de conocer a Dios, pero en el camino la suegra tenía una actitud diferente. Aunque ella conocía a Dios y aunque pues sabía que Dios podía bendecirlas, cuidarlas, etcétera, tal vez por las circunstancias, digo, al final no la estamos señalando de nada, ¿no? Sino, digamos, estaba pasando una situación donde perdió a su marido y a sus 2 hijos. Y un poco de fe. Y entonces, bueno, o sea, su corazón Que se amargó. estaba pues devastado. Y su intención no fue permitir que Dios la sanara, porque Dios puede pues sanar aún esas heridas que nos parecen muy difíciles, como el caso de Noemí. Y entonces dejó que la amargura entrara en su corazón. Entonces ella, pues de alguna manera iba pues como reclamando y lejos de seguirle dando el testimonio a la nuera que había decidido irse con ella, pues esta mujer estaba pues en este proceso de aceptar su condición, su situación, sí, de entender sus emociones, y entonces, bueno, pues empieza a amargar y empieza inclusive pues a reclamarle a Dios. Pero aún así, Ruth se mantuvo firme en la decisión. Entonces, a veces... ¿Entendió lo que estaba viviendo Noemí? Pues de alguna manera sí, porque ambas habían perdido a su esposo, sí, ¿no? Sí. Ruth no había perdido hijos, pero ambas la podía entender. Entonces... No la criticó ni nada, pero se mantuvo firme ahí en la decisión que ella había tomado. Entonces, a veces tomamos decisiones y de repente decimos, híjole, como que todavía tengo chance de hacer otra cosa. Sí. Y no, ya, o sea, mantengámonos firme en la decisión, sobre todo si las decisiones están basadas en Dios o confirmadas por Dios, pues eso nos va a dar el soporte que necesitamos, aunque al momento no veamos la respuesta, pero mantengámonos porque Dios va a hacer algo. Entonces, la decisión de Ruth fue pues intencional y no se dejó influenciar, ¿verdad? Porque a veces tomamos una decisión y luego, ay, ¿por qué no haces esto mejor? Alguien viene y nos aconseja, o alguien viene y nos dice, deberías de haber dicho esto o lo otro, y entonces la decisión que ya tomamos pues se pone en duda, ¿verdad? Y, híjole, chance que sí cambio, chance que no, y no, o sea, mantengámonos porque eso fue lo que nos dijo el Señor, ¿no? Sí, y cuando realmente la decisión la tomas en Dios, o haces algo que Dios te mandó y sabes perfectamente que es de Dios, no cambiar, mantenerte. Y lo que me impresiona es el calibre de Ruth para darle acompañamiento a aquella mujer, aunque fuera refunfuñando. De verdad, y a veces no tenemos como familia, como hermanos en Cristo, ese calibre, que el otro tuvo una situación y va, y darle el acompañamiento, ¿no? Claro. Al marido, a veces las mujeres nos enojamos, tomó una mala decisión. Oye, ¿tú no has tomado una mala decisión, hermana? O sea, Becky no es casada, señorita. Los papás, tú no has tomado una mala decisión. Y lejos de darles el acompañamiento y ese soporte que estás externando, así como lo dices, veo a una mujer valiente, a una mujer aguerrida que dice, no importa, está amargada, está en un proceso, lo entiendo, aquí voy contigo, ¿no? Nos hace falta eso. Sí, claro, a veces inclusive cuando las cosas van bien, sí, pues puede haber dudas o temores en nuestra vida, y si al lado de nosotros viene alguien que lejos de alentarnos nos está frenando, nos desalienta, nos drena, o sea, es muy fácil que uno pueda pues detenerse también, claudicar, dejar de intentar y de buscar.
Pero no fue el caso de Ruth, efectivamente, Sí. fue valiente y nos deja un gran ejemplo, y no solo para las mujeres, sino también pues para los hombres, porque también los hombres de repente los hombres somos de repente muy aventureros Pero son más y resilientes. se cierra una puerta y a veces volteamos y vemos otra, Ahí está la otra. o rompemos la puerta, no sé, ¿no? Hacemos cosas a veces. Sí, son geniales. Pero también en algún momento podemos desanimarnos, o sea, si uno está en una situación así, donde está pues analizando las cosas y viene alguien y le dice, no, hombre, no lo hagas, o no, ¿para qué? O no, a mí yo hice esto y no funcionó, y esas cosas también nos desinflan, nos desaniman, y digamos, cuando uno está soltero, sea hombre o mujer, bueno, pues chance que la responsabilidad solo es de uno, y bueno, queda en mí. Sí, chance que no se pierde mucho, pero sí. cuando uno ya tiene la responsabilidad de una familia, es más complicado, ¿no? O de una iglesia entera. De un negocio, no sé. Sí, es más pesado, pero definitivamente que nuestras decisiones, si las basamos en Dios o si buscamos la dirección de Dios, si Dios nos da una respuesta, una salida, un objetivo, un camino que seguir, y vamos por ahí, Dios nos va a bendecir, ¿no? Entonces, esta mujer no se dejó, pues, estaba viendo a su suegra, pues, amargarse por esta situación. Ella no se dejó, pues, influenciar. Entonces, su actitud, la actitud de Ruth fue diferente a la de Noemí. Y nuestra intención de este mensaje es que no importa las circunstancias, ¿no? Si tu actitud es buena, primeramente hacia Dios, Dios va a bendecir, sí, Dios va a suplir, Dios va a proveer lo que necesitas, inclusive nos va a sustentar y todo para poder salir pues adelante. Y en todos los sentidos, emocional, espiritual, física, moralmente, Becky. Sí. En todos los sentidos. Pues creo que muchas veces hemos escuchado esta frase de que si tomas una decisión y todo te va para bien, es de Dios. Y si tomas una decisión y no te va para bien, no es de Dios. Pero creo que muchas veces no es así. Podemos verlo en esta historia de Ruth. Llegó y encontró muchas dificultades. Estuvo con su suegra incluso en el camino y pudo haber pensado, hoy tal vez no debía haber venido para acá, tal vez no debía haber. Sí, Ajá. Sí, y siento que muchas veces vamos a encontrarnos dificultades incluso en las decisiones que tomamos en Dios. Lo importante es estar seguros de que filtramos las voces correctas. Hay muchas voces siempre a nuestro alrededor y siempre nos van a decir cosas diferentes. Sí. Y una cosa que a veces me recomienda mucho mi mamá, me dice, no le pidas consejo a tantas personas, porque regularmente todas las personas tienen un punto de vista muy diferente. Entonces hay que saber filtrar las voces, cuáles sí vienen de Dios, cuáles no. Y una vez que ya estamos seguros de que tomamos una decisión que viene de Dios, mantenernos firmes ahí, aunque parezca que las circunstancias no están tan a nuestro favor. Y especialmente lo que decía el pastor, saber que en medio de la decisión que tomaste fue tan intencional a que se direccionara la voluntad de Dios que permaneces. Así es. Sí, hay que ver cada situación en lo particular, ¿verdad? En ocasiones sí Dios nos permite como tener una generalidad y tal vez pensar que muchas cosas se resuelven igual, pero yo creo que hay que enfrentar cada situación pues en lo particular, y entonces veremos muchos milagros de Dios en nuestra vida. Amén, y aún si Dios nos pasara por una situación pues complicada, digamos como el caso de Job, donde pues ahora sí que sin deberla ni temerla, Dios lo usa de ejemplo, y bueno, vemos una gran historia en este hombre. El caso cuando el Señor les habla de la parábola de Lázaro y el rico, también dice, recibió pues males en su vida, no porque Dios lo castigara o alguna cosa, no, simplemente pues así le tocó, y bueno, al final hubo una recompensa para este hombre, hubo pues una restauración, sanidad, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez nosotros tengamos que enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida, tal vez, pongámoslo así, tal vez podamos ser golpeados por algo inesperado en nuestra vida, porque hay cosas hay cosas que podemos prevenir, podemos prepararnos para que cuando algo malo suceda, estar listos y que no nos tome por sorpresa. Claro. Pero en otros momentos hay cosas que nos toman por sorpresa. Cualquiera que sea la situación, lo importante es saber cómo vamos a actuar. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Será como la de Ruth, que espera en el Señor y que a pesar de que los que estén alrededor lo vean difícil y quieran intimidarnos, ¿verdad?
ella no se dejó, o nuestra actitud será como la de Noemí, donde las circunstancias le amargaron pues la vida. Y digamos, Dios tenía pues una respuesta, tal vez no era lo que ella esperaba, pero Dios siempre tiene una respuesta que va a bendecir tu vida. Amén. Más de lo que tú pudieras pues imaginar. Entonces, seamos valientes, tanto hombres como mujeres, seamos valientes, seamos decididos, firmes en la decisión que hemos tomado, sobre todo si las decisiones vienen pues dirigidas de Dios. Dios nos va a respaldar, ¿no? Entonces, algún problema lo hemos hablado en otros temas de estos, problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas en los hijos, problemas en el trabajo, problemas de salud, problemas económicos, cualquier circunstancia que estés enfrentando, si Dios te está dirigiendo, sé valiente en la decisión que estás tomando y sigue adelante, ¿no? Sí, sin duda, porque a veces podemos vivir, y mencionaste a Job, a veces podemos creer que esto no nos lo merecíamos, ¿no? Él era un hombre justo, y de verdad últimamente han venido temas de enfermedad, personas que dicen, pero es que yo, y empiezan a hacerte una lista de todo lo bueno que han hecho. Dices, es que no creo, si el de enfrente, y empiezan a hacer una lista de todo lo malo que ha hecho el de enfrente. Sí, claro. Entonces es ahí en donde tenemos que tener la valentía de vivir la Biblia, pero la Biblia completa. La Biblia en la parte en donde Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, y de verdad, clamar sí, humillarnos delante de Dios también, suplicar sí, es a Él a quien le tenemos que suplicar una oportunidad, sanidad para los nuestros. Cuando tú haces eso, si está en la mano de Dios, te lo da, te bendice indudablemente, te llena de todo eso que en tu valentía decidiste entregarle, ¿no? Que en tu valentía, Job, sin importar si era justo o no, decidió recibir lo que venía de Dios. Ruth hizo lo mismo. Ella, teniendo un preámbulo de quién era Dios a través de la vida de su esposo y de su suegra, caminó con ella, y sin importar que fuera bien amargada, aquella que estuviera enojada en todo el camino, como dijiste, valiente. Entonces decidió tomar las armas y seguir peleando. Claro. 3 puntos precisos, nada más, pastor, 3 puntos. De valentía que reconocemos en Ruth y que podemos nosotros vivir. Bueno, pues la decisión, la actitud y no sé, la persistencia, pues la constancia de la decisión que estuvo. Entonces vamos a enfrentar situaciones difíciles pues en la vida, y como decías hace un momento, no porque Dios nos desee mal, sino muchas veces es para que nos demos cuenta y podamos realmente conocer a Dios, porque a veces, digamos, si llevamos una vida cercana a Dios, sabemos que no nada más es venir el domingo, claro, para ver a Dios, ¿no? Para conocer a Dios o para escuchar de Dios, sino todos los días es que tenemos que llevar una relación con Dios. Sí. Y en esa inversión que nosotros hacemos de conocer a Dios es donde Dios va a bendecir pues nuestra vida y nos va a estar preparando para lo que viene. Entonces vamos a conocer a Dios, vas a conocer a Dios, vas a confirmar, darte cuenta que la palabra de Dios, que la Biblia es real, es cierta, que es verdadera, y que lo que dice Dios ahí que va a hacer, Dios lo va a hacer, ¿no? Amén. Entonces, cuando enfrentes una situación, pues estarás listo para lo que venga. Por eso, digamos, Job, por eso reaccionó de esa manera, porque él conocía a Dios a un cierto nivel. Sí. Entonces, él reaccionó a ese nivel que conocía de Dios, pero pudo decir eso, o sea, de Dios vienen todas las cosas, aunque Dios no nos desee lo malo, ni Dios nos mande lo malo. Pero Dios permitió que cosas malas le pasaran a este hombre. Como lo mismo sucedió con Ruth. Dios permitió, digamos, el que determina sobre la vida y la muerte es Dios. Claro. Entonces, Dios permitió eso para que estas mujeres conocieran más a Dios. Ruth, tal vez, a lo mejor no lo entendió a la primera, pero pudo ver que había algo, por eso es que decidió irse a donde sabía que iba a conocer más de Dios. Claro. Entonces, en el camino, bueno, la otra mujer pues se vio abrumada por las circunstancias y su parecer pues cambió, ¿no? Se amargó, etcétera, creyó que Dios tenía algo en contra de ella, etcétera. Entonces, bueno, Ruth no se dejó influenciar por eso. Entonces, a veces conocemos a Dios y después a veces decimos, bueno, ¿y por qué a mí? Como decías hace rato, ¿no? O sea, ¿y por qué a mí? Y
¿y por qué no? Sí, si Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? Sí. Y no es porque Dios sea malo, sino, como decíamos, simplemente porque Dios quiere darse a conocer más en nosotros. Que aprendamos a depender más de Dios que de las circunstancias. Amén. Digo, amén. No sé, nuestras costumbres o las costumbres de algunos países, la mujer depende mucho del varón. Uh-huh. Al no tener varón, al no tener esposo, pues tal vez la mujer se vea pues muy comprometida en algunas cosas, ¿no? Sí. Y bueno, ahora la modernidad, ¿verdad? Pues ha llevado a una cierta libertad de la mujer, y no está mal. Está bien, pero digamos siempre tiene que haber pues un orden claro. y una dirección de parte de Dios, y Dios te va a bendecir, ¿no? Pero a veces dependemos mucho de nuestro trabajo, dependemos mucho de nuestras capacidades, dependemos mucho de nuestra salud, o que ni siquiera es nuestra, pues, ¿no? Simplemente sí, la cuidamos. Y de los recursos que tenemos, de la familia, de los amigos, etcétera. Y a Dios lo dejamos ahí como que, bueno, es que Dios para el domingo nada más, o Dios para cuando vaya a la iglesia, o Dios para, pues cuando tengo un problema, ahí va a estar Dios, ¿no? Ahí va a estar. Y no es así, Dios quiere estar contigo todos los días. Entonces, claro. Ruth pudo ver esto en su suegra, y bueno, en el camino pues la suegra cambió, pero al final, bueno, cuando llegan a Belén, ya para terminar un poquito la historia, entonces claro. Llegan a Belén y ven, había alguien, Dios había preparado a alguien para que pudiera bendecir la vida no solo de la suegra, sino de la nuera. Entonces ahora la bendición llegó a través de la nuera para la suegra. Para la suegra. Qué tremendo. Al principio pues era la suegra proveyó al marido para la nuera, ¿no? No, y se le pegó como, es que es lo que tengo. Así es, y entonces Dios retira eso, y Dios agrega una bendición pues para ella. En el capítulo 1 vemos pues bueno, Ruth no sabía qué iba a pasar, suceden estas cosas que ya dijimos, etcétera. En el capítulo 2 Dios nos deja ver que estaba esta persona que iba pues a ayudarles a estas mujeres. En el capítulo 3 hay un acercamiento, empieza una relación, etcétera. En el capítulo 4 vemos cómo este hombre pues asegura el futuro de Ruth, y Ruth a su vez pues bendice a la suegra, ¿no? Entonces, a veces creemos que nuestra historia pues no tiene un orden, ¿verdad? O nuestra vida no va en un orden, pero sí va en un orden de acuerdo a Dios, ¿no? Entonces eso es lo importante. Lo maravilloso. A veces nosotros queremos añadir capítulos o más complemento a la historia, y a veces le damos más vueltas. Claro, y ya nada más nos hacemos el camino más largo. Sí. O más difícil, ¿no? Y un último punto que me gustaría resaltar, que dijo al principio el pastor, y creo que es muy importante solamente recordar para concluir, es el propósito. Y creo que todo tiene un propósito, y siento que suena un poco cruel, pero siento que si no habría pasado esto a Ruth, esta situación difícil, no habrían salido de Moab, no habrían llegado a Belén. Y si nosotros leemos Mateo, y Mateo pone la genealogía de Jesucristo, ahí en el capítulo 5 menciona a Ruth. Ella es parte de la genealogía de Jesús. Sí. Y era un propósito más eterno, o sea, más grande de lo que ella podía imaginar. Incluso se casó con vos, y tal vez pudo decir, este era el propósito de Dios, ¿no? Y salió bien, y las bendijo, y estuvieron en una buena posición. Pero incluso después de morir, y muchísimos años después, había un propósito más grande. Mayor. Así es. A veces pensamos que las cosas solo nos pasan una vez y para ese momento, pero no. Por eso es el plan y el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y esta mujer, decíamos, no sabía lo que iba a pasar, confió en Dios, y Dios le preparó pues algo mejor, ¿no? No solamente era el rescatarla a ella, y que ella, a través de ella, su suegra fuese rescatada, sino, como decías, el plan era pues salvar a todo el pueblo de Israel, ¿no? Toda una nación. Qué tremendo. A veces creemos que nuestra vida es insignificante, y para nosotros sí, ¿verdad? Pero en el plan de Dios, nuestra vida puede ser muy importante, como a lo mejor solamente orar por una persona y que recobre la vista, como el caso de Ananías, que oró por Pablo. Solamente en ese momento se menciona en la Biblia, pero ese era su propósito. Claro. ¿Cuál es el propósito que Dios ha puesto en tu vida? El propósito que Dios, si no lo conoces, pues solamente es de preguntarle a Dios. Y para eso tenemos que ser valientes también, y valientes en lo que Dios quiere con nuestras vidas. Entonces,
si tú ya conoces el propósito de Dios, pues cree en Dios, mantente firme en la decisión que has tomado de creerle a Dios. Dios va a bendecir tu vida. Pero si tú no has conocido a Dios, no sabes que Dios tiene un propósito para tu vida, bueno, quiero que hagas esta oración conmigo para que empieces a conocer el propósito de Dios. Entonces, ahí donde estás, quiero pedirte que repitas estas palabras conmigo, que digas: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido que me perdones. Yo hoy te reconozco como Señor y Rey de mi vida. Gracias por tu perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Es todo lo que quiero, es todo lo que quiero. El cielo es tu trono y la tierra el estrado. Aquí tienes tu casa y familia, te esperamos otra. El cielo es tu trono y la tierra el estrado. Aquí tienes tu casa y familia, te esperamos. Hermoso Dios, glorioso Dios, maravilloso, Cristo te amo. Hermoso Dios, glorioso Dios, maravilloso, Cristo te amo. Hermoso Dios, glorioso Dios, maravilloso, Cristo te amo, te amo. Hermoso Dios, glorioso, maravilloso, te amo, Cristo te amo, te amo. Tú que hiciste esta oración, bueno, queremos invitarte a formar parte de la familia de la Iglesia del Señor. Nosotros tenemos 3 cultos dominicales. El primero es a las 8 de la mañana, el segundo es a las 11 de la mañana y el tercero es a las 2 de la tarde. Estamos ubicados en Prolongación Tlahuicas número 15, Colonia San Francisco, Culhuacán, en la delegación Coyoacán. Puedes llegar rapidísimo, te vienes al Metrobús Cafetales, bajas, atraviesas del lado en donde está el almacén de policía, caminas hacia atrás del almacén, llegas a una pequeña calle, eso es Prolongación Tlahuicas, caminas a tu derecha, doblas a tu derecha y ahí nos vas a encontrar unas personas con chalequito que te están recibiendo. Somos tu familia, de verdad te estamos esperando, queremos servirte, queremos que te incorpores y que puedas entender algo que ha grabado y espero que también grabe tu vida. La mía sí, es que decía el pastor, no nacimos para tener un propósito pequeño. A veces creemos, él lo dijo, que nuestro propósito es, o que nuestra vida, bueno, ahí va. Tienes propósito eterno de parte de Dios. Yo lo creo así. Tenemos un propósito eterno de parte de Dios. Pero para decirnos mejor cómo podemos alcanzar este propósito, el pastor en tu cierre, una conclusión, ¿cómo es que podemos hacerlo? Sí, tal vez creas que tu futuro es incierto. Tal vez puedas enfrentar alguna pérdida, alguna tragedia, algún dolor, pero si tú lo enfrentas con valentía, con la valentía de Dios, la que Dios nos da, esa valentía no es solamente ser arrojados, ser atrevidos, sino saber esperar, saber confiar, saber dejarse guiar por lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces vas a poder ver la bendición de Dios, porque Dios ha preparado algo especial para ti y no es solamente para la eternidad, es para que lo puedas disfrutar desde este momento, pero necesitas hacerlo a la manera de Dios. Entonces déjate guiar, sé valiente y déjate guiar por el Señor. Amén. Gracias por esta oportunidad. Amén. No, gracias por el tema, una bendición y creo que bendición para muchos. Dios habla a nuestra vida y comparte el tema. De verdad que este tema ha sido muy especial y créame que si hay alguien en su vida que hoy no conozca de Dios, va a llegar la salvación a esa familia. Becky, bueno, pues por último solamente recordarles que tenemos 2 programas para que no nos dejen de escuchar, de ver
Claro, recuerden que seguimos aquí en Cintinación. Estamos los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 8 de la mañana. Así que pues aquí nos pueden ver, nos pueden escuchar, pueden recibir más de Dios. Así es. No se olvide de interactuar, compartir. Agradecemos a todos los que se han conectado, sus saludos, todas sus participaciones. Les recordamos que, bueno, este es un programa producido por la Iglesia del Señor, en donde somos bendecidos por cada uno de ustedes al replicar el programa y compartirlo. Gracias también al equipo que se encuentra allá en cabina, como siempre, haciendo posible este programa. Irving Sorrosa, muchas gracias. El Manu entró y luego se fue por allá, ¿anda? Bueno, pues se despide de ustedes Norma Torres. Becky. Y no te olvides, levántate y resplandece.